Hacia 1593 se presentó en las Islas Filipinas una embajada del Reino de Camboya con el objetivo de solicitar la ayuda de España en la disputa que enfrentaba al rey de Camboya con el de Siam. Los soberanos españoles, que tenían intereses mercantiles en las posesiones de Asia gracias a su reciente unión con Portugal, decidieron implicarse en una lucha que pensaban que les podía traer importantes beneficios. Se trata de unos sucesos poco conocidos que en muchas ocasiones parecen sacados de la serie Juego de Tronos y de los que nos propone hablar hoy en Sin Distancias José Antonio Martínez Torres, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. José Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Bueno, la conquista de Camboya de 1596. ¿Podrías ponernos un poco en antecedentes, situarnos un poco en el espacio y en el tiempo? Antes de nada quiero hacer una aclaración porque en realidad no es una conquista propiamente dicha, porque no se conquistó, y valga la redundancia, territorio, ni se pobló, o sea, fue una jornada, ¿no? Una jornada militar que, como muy bien sabes, se produce en dos fases, ¿no? Una primera fase en 1593 y ya la jornada propiamente dicha, la jornada efectiva, que se produce en 1596. Bueno, los antecedentes son muy claros y hay que verlos en un contexto global. En estos momentos, España y Portugal, por una carambola del destino, están bajo un mismo rey y los territorios en estos momentos del rey de España están esparcidos, si se puede decir esta palabra, están esparcidos por las 4 partes del mundo. Una de estas partes del mundo es la parte asiática, en concreto el sudeste asiático. Y hay que ver un hecho que puede parecer anecdótico, pero que en estos momentos no lo es, que aprovechando esta coyuntura se producen proyectos por parte de personas que viven en esta zona periférica del imperio que hablan de conquistar territorios a imagen y semejanza de lo que ya se había producido con un periodo de tiempo de 40, 50, 60 años, como se había producido anteriormente en América, ¿no? Con la conquista de México, con la conquista de Perú, ¿no? Así nos encontramos proyectos que hablan de conquistar Ceilán, de conquistar Camboya, de conquistar Siam, de conquistar Champa o Vietnam, de conquistar China o incluso el reino del Monopotapa, ¿no? Que es un reino africano, en concreto en África Oriental, que eran unas tierras portuguesas en estos momentos, pero que hablaban de penetrar en estos territorios, ¿no? Para hacerse con la riqueza minera, ¿no? En concreto de plata que había en todo esto. Esto también hay que verlo en otro contexto, que es también el comercio potencial que hay en toda esta área geográfica, ¿no? Comercio sobre todo de especias, de pimienta, de clavo, de canela, etcétera, etcétera. Tanto ingleses como holandeses están presentes en esta zona. Y esto también es un elemento a tener en cuenta de las peculiaridades que se van a producir en esta zona. ¿Cómo se desarrollaron exactamente los acontecimientos? ¿Cuál era la situación que había en esta zona? Bien, pues los acontecimientos son muy típicos. Hay que ver que en esta zona había una gran inestabilidad política siempre. Desde que tenemos constancia, desde principios del siglo XV, habría una gran inestabilidad política por 2 territorios que eran fronterizos, que en este caso era Siam, que es la actual Tailandia, y el territorio de Camboya, propiamente dicho, al sur de lo que es el actual Vietnam. O sea, estos dos territorios estaban en pugna y querían utilizar a los europeos por la potencialidad, ¿no? de poder hacer el mayor daño posible, ¿no? a su enemigo por medio de las armas de fuego, que eran los que en cierto modo equilibraban la balanza. Pues bien, en este contexto, en 1593, el rey de Siam, que se llamaba Sata, le pide a un soldado portugués que está por allí, que se llama Diego Belloso, que haga una embajada, ¿no? Una embajada al gobernador de Filipinas en estos momentos, que es Pérez das Mariñas, pidiéndole socorro para una ayuda, ¿no? Una ayuda militar para acabar con sus enemigos, en este caso los camboyanos, pidiéndole ayuda. Y le promete que va a haber pues una hermandad comercial, potencialidad del territorio, van a poder en cierto modo los misioneros evangelizar, etcétera, etcétera. Bien, esta embajada viene a Manila, Pérez das Mariñas no la contempla, no dice ni que sí ni que no,
pero no la contempla con malos ojos, pero él está obsesionado con defender en estos casos las Molucas. Las Molucas están en unos territorios, unas islas al norte de Filipinas, muy importantes porque están en estos momentos los holandeses haciendo mucho daño para apoderarse del clavo de ahí, y claro, lógicamente la prioridad en estos momentos era esto. Pero en cualquier caso, Pérez das Mariñas decide una pequeña expedición que va a partir para las Molucas, ¿no? Esta expedición es abortada porque acaba pues en el asesinato de Pérez das Mariñas a mano de la tripulación, que en estos casos son chinos o sangleyes. Pero es verdad que parte de la guarnición que iba con das Mariñas consiguen llegar a Camboya. Ahora, el panorama que se encuentran en Camboya es totalmente diferente, porque ya Sata, que era el que había pedido ayuda a los españoles para acabar con sus enemigos camboyanos, ya no es rey, y en estos momentos es otro rey, pero en este caso camboyano, el que ostenta el poder, que se llama Ayutthaya. Entonces, cuando llegan allí parte de la guarnición de das Mariñas, en este caso Diego Belloso, que era el embajador, ¿no?, de la primera toma de contactos del anterior rey, pues cuando llegan allí pues se encuentran con una situación que no es la ideal. Los toman prisioneros y, claro, lógicamente pues las relaciones no son como ellos pensaban. Aún así, Diego Belloso menciona que si no ha podido pactar con los anteriores siameses, pues lo puede hacer con los camboyanos. Vamos a ver si puede haber un acercamiento entre los camboyanos y los españoles instalados en Manila. Le dicen que sí, pero él consigue, en cierto modo, zafarse de la ayuda que le prestan los camboyanos, llega a Manila y se encuentra también con otra situación, que es que el gobernador, lógicamente, ya ha sido asesinado, como he comentado antes, Pérez das Mariñas, y ahora mismo se ha hecho cargo del gobierno provisional en este caso, de las Islas Filipinas, el hijo también de los mismos apellidos de Pérez das Mariñas. Pérez das Mariñas, hijo, ve con buenas, por así decirlo, buenas vibraciones la conquista de Camboya y decide pues establecer pues una jornada. Manila prácticamente se queda casi desierta de los soldados que deciden enrolarse para esta expedición, que van en 3 naves de remos, ¿no? Una nave que estaría al cargo de Diego Belloso, otra que estaría a cargo de Blas Ruiz y otra del famoso Gallinato, un soldado muy destacado, ¿no?, de Manila. Bueno, esto se produce en 1596, que es la segunda fase, que es ya la jornada propiamente dicha de Camboya. Y cuando llegan allí, pues se encuentran, en cierto modo, que también la situación se ha enrarecido un poco más de lo que ya estaba ya anteriormente enrarecida. Los partidarios de Sata están arrinconados por un lado, y los partidarios del rey, en este caso camboyano, de Ayutthaya, se encuentran bajo la tutela, por así decirlo, o bajo la égida de personal de comerciantes chinos que tenían una gran influencia en esta zona. La convivencia entre los 2 meses que pasaron allí los españoles, que partieron de Manila y que llegaron a Camboya en 1596, ¿no? La convivencia fue prácticamente malísima. Lo que conocemos por las fuentes españolas de personajes, ¿no?, que participaron, tanto religiosos como soldados, nos lo mencionan. Aún así, los españoles tomaron la determinación de asesinar al rey camboyano y también pues de tomar por sorpresa el palacio donde se encontraban. ¿Cuántos soldados iban? Porque has dicho 3 barcos, tampoco podía ser mucha gente. Entre 120 y 150 personas. No lo sabemos con exactitud. En cualquier caso, muy pocas para conquistar un país, ¿no?, para hacerse con el control de un país. Efectivamente, eran muy pocas para conquistar, pero era un proyecto prácticamente disparatado, como otros proyectos anteriormente que hablaban incluso de conquistar China con 200, 300 personas. O sea, una cosa... Ellos tenían en imagen lo que había hecho Hernán Cortés, en cierto modo, en México, lo que había hecho Francisco Pizarro unos años antes, y que podían hacerlo, pero no pensaban con lo que se iban a encontrar una civilización milenaria como podía ser China, unos territorios tan vastos, tan desarrollados como estaban. O sea que esto era un poco quimérico, pero aún así hay que decir que parte del territorio de la capital principal de Camboya estuvieron por unos momentos a los pies, por así decirlo, de los soldados españoles, o sea, en esta situación.
Bueno, ¿y lo consiguieron, no lo consiguieron? ¿Qué fue lo que pasó? Pues hubo un poco de decepción, porque parte del grueso pensaron que ya incendiado el palacio, asesinado, por así decirlo, el rey camboyano, pues tenían las posibilidades de evangelizar los territorios, de explotar la riqueza de mineral, de explotar a nivel comercial también el comercio de pimienta, poca, porque no había tanta como en las Molucas, pero de explotar esto, y todo esto se esfumó, porque eran más partidarios, muchos de los que iban en la expedición, al final, por así decirlo, de conservar lo que ya tenían, que en este caso eran las Filipinas, que en aventurarse en otros territorios donde los agravantes, las condiciones más penosas, eso pesaba mucho más que la riqueza, por así decirlo, en primera instancia. ¿Y las consecuencias políticas cuáles fueron, o económicas también? Bueno, esta jornada hay que verla en un momento, como ya he comentado un poco, que representa el fin de unas grandes batallas, ¿no? Hay que ver que, por ejemplo, en 1588, por así decirlo, se produce el desastre de la Armada Española y no se ve ya con buenos ojos las grandes conquistas que se producen en la primera mitad del siglo XVI. Entonces, Camboya es algo así como un poco anacrónico por lo que representa territorialmente. ¿Cómo van a conquistar 200 personas un territorio tremendamente vasto y con todo lo que representa de orografía, de grandes ríos, de grandes civilizaciones desarrolladas? Luego también hay que verlo también por el lado de los conquistadores como un contexto de oportunidad. Claro, entre 1580 y 1640 se produce la unión de coronas y, por así decirlo, aquellos conquistadores que no han podido participar en unas primeras expediciones como las que se producen en América, de un enriquecimiento rápido de los soldados o incluso de los religiosos, de salvar almas, ¿no? Pues se ve en cierto modo intentar emular esto para otros territorios, como puede ser en el sudeste de Asia o como pasa con África oriental. Pero en realidad estos sueños de imperio se desvanecen pronto, duran entre 1580 y 1600, porque como ya he dicho, muchos eran partidarios y fueron los que pesaron más, ¿no?, de consolidar más lo que ya se tenía que aventurarse en perder por estas quimeras o por estos sueños territoriales, pues lo que se podía obtener, ¿no? Bueno, pues la conquista de Camboya de 1596, José Antonio Martínez Torres, profesor de Historia Moderna en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muy bien, gracias a vosotros, Clara.